Pero además también estamos hoy estrenando columna, una columna... Exactamente, y en el marco también justamente del Día del Gauchito Gil, tenemos dos compañeros de redacción que nos vienen a hablar un poco de cultura, pero también vamos a hablar del gauchito, así que está con nosotros Patricia Galván y Paulo Ferreira. Bueno, antes que nada, bienvenidos a este nuevo programa. ¿Qué nos traen hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? Sí, sí, así es. Vamos a arrancar con una buena sección que es recomendar un poco libros, hablar un poco de libros y de otras cosas que traen aparejadas los libros. Yo sé que, Patri, cuando Paulo dijiste vamos a arrancar, sí, casi se desmaya. Fue una mirada así como... Ya estoy resignada. Quiero decir públicamente que estoy resignada a que todo el mundo use esa palabra, por más que no exista, o exista, pero no tiene el significado que le otorgan. Ya estoy resignada. O sea que, Patri, nosotros, decía yo a los chicos cuando estudiaba locución, por ahí los profes nos decían, arrancar se arranca un auto, una moto, un programa se inicia. Ajá, pero bueno, viste que por ahí en la práctica se complica un poquito. O sea que hay precedentes, no soy yo la única que habla de esto. Sí, hay precedentes, sí. Bueno, cuéntenos un poco. Bueno, hablaron de los fieles del Gauchito Gil. Yo los voy a traer acá, les traigo a Orlando Van Bredan, que se puede decir que fue el primero que se convirtió al Gauchito Gil. Resulta que él es de Entre Ríos, pero vive en el Colorado Formosa. Durante varios años pasaba por el Gauchito, chau, seguía viaje, hasta que hubo un año que tuvo problemas con el auto, se le quemó la junta. Un problema grave, tuvo que parar 2 días ahí en Mercedes para solucionar ese problema. Cuando el mecánico le da la llave, le dice, tomá, podés seguir tu viaje. Le dice, antes de irte, anda al Gauchito, poné una cintita en el espejo retrovisor, seguí viaje. ¿Qué hizo Orlando Van Bredan? Arrancó el auto y se fue para Entre Ríos. Cuando hizo un par de kilómetros, el auto empezó a calentar, empezó a putear porque el auto no funcionaba, paró, se enfrió el auto, volvió a Mercedes. Cuando llegó a Mercedes, a la casa del mecánico, le dice al mecánico, el auto no anda, calienta y se me va a fundir otra vez. El mecánico dice que agarra, mira, no le pusiste la cintita roja que te dije. Yo no te puedo hacer más nada. Van Bredan, puteando, fue al Gauchito, puso la cintita roja y siguió viaje. A partir de ahí le quedó la pica de qué había pasado. Empezó a investigar todo lo que acontece, bueno, y parte de lo que hoy se habló a la mañana del Gauchito, hasta que le pasó. Llevaba 8 años ya con mucho material para escribir algo, pero no encontraba, bueno, de eso también podemos hablar, Patri, de cómo es encontrar el eje para escribir un libro. Bueno, de hecho, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención es la intertextualidad que surge a partir de este mito, que se reescribe y se reescribe, y eso, por supuesto, genera toda la relectura y la reinterpretación de este mito y de esta leyenda, y cómo en este caso, que vos tenés la particularidad de tener las dos ediciones del libro ahí, cómo ya en ese cambio de título entre una edición y otra, ya se genera una intertextualidad. ¿Por qué? Porque un libro con un título genera un tipo de lectura, y con otro título ya se reescribe desde otro ángulo la historia y la interpretación de esta obra. Y bueno, justamente el que, no sé si querés mostrarlo, colgado de los tobillos, que es la primera obra, que es la obra original de Van Bredan. A principios del 2010. Se llama así justamente porque la historia está planteada desde ese lugar. O sea, el mito dice que a Antonio Gil lo asesinaron degollándolo. Estaba colgado de los pies y Van Bredan toma esa imagen y la convierte en hecho literario a la visión del gaucho entre el momento en que lo van a matar y su muerte. Entonces, todo lo que genera la obra está como tomada desde la visión del gaucho, patas para arriba sería, ¿no? Entonces, ahí ya es como el hecho literario de algo que está basada, es una biografía, tiene datos biográficos.
lo ficcional, lo literario, radica ahí, en esa subjetividad de la interpretación de los hechos reales y cómo el autor toma esos datos y los convierte, los posiciona desde un lugar estético, le aporta la belleza de la literatura en esa forma, en esa óptica. Y después, además, tiene una hipótesis. El autor ya plantea una hipótesis desde las primeras páginas, que es tal vez esa forma que tenía de mirar el mundo, el Gauchito Gil, fue justamente lo que lo llevó a la muerte. No porque sea algo malo, sino esa cuestión de ser rebelde, de mirar las cosas de un lugar arriba, diferente, sí, patas para arriba, sí, lo llevó a que lo asesinaran, ¿no? Perfecto. ¿Qué otro libro, además de este, trajeron? No, bueno, son Es el mismo libro Colgado de los versiones. tobillos es la primera edición que hace Van Bredan. Del año 2000. Y empieza a circular acá. Y después otra editorial toma el libro y le cambia el título. Es una editorial de Buenos Aires y le pone El Retobado. Fíjense que ahí ya cambia totalmente, porque lo otro es como más literario, ¿no? Colgado de los tobillos, es una figura casi, uno se puede imaginar a alguien, o una mujer, un hombre, o sea, colgado de los tobillos. ¿Quién? En cambio, en esta edición última, que se llama El Retobado, ya se hace una reinterpretación de la figura del gaucho un poco más política, podríamos decir. Ya se pone énfasis en su rebeldía, en su condición de luchador. Recordemos que, bueno, ya estuvieron contando la historia de que él era un defensor de las causas justas, era un gran observador de las inequidades sociales. Y eso es un poco lo que lo lleva a convertirse en un mito, en una leyenda, ¿no? Perfecto. La verdad que sí. Sí, eso te iba a decir, el tema de... totalmente, concuerdo con lo que decía Patrick, porque vos mirás los dos libros y es como que pensás que te vas a encontrar con dos cosas distintas. ¿Es así? ¿Adentro cambia mucho los textos o es el mismo y solamente la pones? Es exactamente el mismo libro, lo que decía recién, ¿no? Una editorial de Buenos Aires simplemente tomó el libro, pero le cambió el título. Y la bajada que compartíamos con Patrick, incluso tiene una bajada. La primera edición dice Colgado de los tobillos, la historia del Gauchito Gil. Ahí ya te ubica. Es como algo tranqui, ¿no? Es como muy descriptiva el título. Y la edición que dice que tiene título El Retobado, dice Vida, Pasión y Muerte del Gauchito Gil. ¿Cuántos años hay entre una y la otra, la primera edición? 10 años más o menos, porque la primera fue en el 2000 y la segunda edición fue 2011. Y ahí, bueno, hay como también una intención, una búsqueda ahí de inscribir esta obra, que eso es algo que celebro mucho porque es un escritor local del norte, frente a otros autores que forman parte del corpus de la literatura gauchesca. Yo creo que con este título hay una búsqueda de eso, de instalar esta obra en lo que conocemos como literatura gauchesca. Aparte te predispone desde otro lugar un libro y el otro. Claro, totalmente, sí. Totalmente. Es como que se hace una lectura distinta. Yo entré a los dos libros pensando que iba a encontrar algún cambio y bueno, sabíamos, nos encontramos que es la misma obra. Es la misma, tiene la misma organización estructural del texto, así que... Y hay otro dato que no sé si en algún momento ustedes se preguntaron, ¿por qué es en diminutivo? ¿Por qué no es el Gaucho Gil y es el Gauchito Gil? No, nunca lo... nunca me lo pregunté. Bueno, estuvimos buscando un poco eso también y tiene que ver el uso del diminutivo. Algunos autores dicen que es lo que proporciona cercanía, afectividad con el hombre, lo humaniza al gaucho, lo hace más cercano, lo posiciona como un hombre común y lo hace más cercano a sus devotos. Pero, sin embargo, hay algunas lecturas que son un poco más críticas. Sabemos que siempre los hechos literarios son interpretados desde múltiples teorías y hay algunos autores que afirman que el hecho del diminutivo, el uso del diminutivo, despolitiza su figura. Hay una intención de despolitizar
justamente lo que hablábamos, ¿no? De sacarle la identidad de gaucho, que es una figura nacional muy fuerte y con un peso político, una carga política en lo que es la historia argentina. Pero sin embargo, todos los devotos lo tienen como gauchito. No creo que se planteen estas cosas que son un poco más teóricas, pero bueno, era una curiosidad que queríamos compartir con ustedes. Perfecto, y así inauguran esta columna que va a estar todos los jueves. Van a venir Pablo y Patricia para recomendarnos libros como lo hicieron, invitando un poco, ¿no?, a acercarnos otra vez a la lectura que tan bien nos hace. También teníamos para compartir algunas otras formas de intertexto, porque bueno, esta cuestión de la intertextualidad es algo que nos interpela como trabajadores de los medios, porque estamos todo el tiempo en contacto con textos, con múltiples formatos narrativos, y encontramos un montón de películas que, bueno, trajimos las más recientes. Películas, artículos periodísticos, académicos, ensayos, historia, cómo ser tesis, claro, tesis realizada. Gente muy estudiosa acá del Nordeste que se dedica a interpretar los mitos populares, las religiosidades populares. Y bueno, ahí estamos viendo una de las plataformas que ofrece ver las películas de manera gratuita. Por ejemplo, esta que es Gracias Gauchito. Creo que esta tiene, no sé si hablábamos también con Pablo, que en el chamamé, la música también lo toma al Gaucho Gil como personaje central. En esta película creo que la música la hace Raúl Barbosa, si no me equivoco. Si no es esta, es en otra. Hay por lo menos 4 películas recientes, 2018, 2020, creo que fue la última, con todos actores argentinos, realizadores que son muy talentosos. Así que si están interesados en conocer la historia desde otro formato, pueden ingresar a estas plataformas y lo pueden ver de manera gratuita. Esta estamos fue viendo una de las, la imagen de las que otro. más furor causó en esta plataforma justamente de cine gratuito. Cinear, sí, cine.ar. Y creo que hay que loguearse, no tiene costo, no hay que estar suscripto, solamente hay que loguearse con un correo y se pueden ver de manera gratuita la película, cine argentino en realidad. En este caso trajimos esta porque bueno, tiene que ver con la temática, pero hay un montón de otros títulos que se pueden compartir. Y bueno, y en la música también hablábamos que en el chamamé... En el chamamé hay varios ejemplos, está Julián Cini a la cabeza porque bueno, estuvo ahí, hizo bendiciones. Pero bueno, después el histórico, los de Maguaré, también tienen composiciones. Bueno, y Raúl Barbosa, que también de alguna manera acercó su arte para contribuir en la película. Perfecto. Chicos, la verdad que le agradecemos un montón y bueno, los esperamos el próximo jueves. Así es. Solo porque hay poco tiempo no te voy a pelear por el tema de las pasas de uva, Patricia Galván, pero el próximo jueves vamos a hacernos tiempo y vamos a pelear sobre eso. Será para la próxima.